Gracias por todos estar con nosotros esta mañana. Como hemos cantado, es la oportunidad que tenemos de poner nuestros ojos en Cristo. Amén. Poner nuestros ojos en Cristo. Y vamos a hacerlo a través de la serie que hemos estado predicando en los últimos, creo que son 6 semanas ya, intitulado Retratos, viendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y estamos haciendo esto porque Jesús mismo hizo o mostró retratos cuando Él enseñaba. Y el pasaje que vamos a usar esta mañana se encuentra en Números capítulo 21. Así que si tienen sus Biblias, por favor, lleguen ahí a Números capítulo 21 y vamos a seguir con el versículo 4 de capítulo 21. Y aquí vamos a ver, voy a mostrarles un ejemplo de cómo Jesús mismo usó o enseñó a través de retrato desde el Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 4, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Wow, estos israelitas son bárbaros. Versículo 6. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Esta es una historia pequeña, pero con mucho significativo. ¿Por qué? Porque esta historia es otra vez un retrato de la relación entre los seres humanos y Jesús. Es esta misma historia que Jesús usa para señalarse a sí mismo dentro de una conversación que él tiene con Nicodemo en Juan capítulo 3. Lo vamos a leer. Y él dice, está hablando con Nicodemo y dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ven lo paralelo, ¿verdad? Ven cómo Jesús usa un retrato del Antiguo Testamento para demostrarse a sí mismo, y es lo que estamos haciendo hoy día. Al igual que los hijos de Israel, literalmente y figuradamente, al igual que ellos mirarían a la serpiente de bronce para la salvación de la muerte, todo el mundo de cada lengua y nación puede mirar a Jesús para la salvación de la muerte. Entonces, para ver más en detalle, vamos a comenzar con una pregunta principal que quisiera que contestemos a lo largo del sermón. Y es así: ¿por qué tendría alguien que mirar a Jesús? ¿Por qué tendría alguien que mirar a Jesús? Es claro que no todos miran a Jesús. Es también, yo creo, obvio que ni siquiera todos los que creen en Jesús lo miran a Él con la intención o con la maravilla que Él realmente tiene como Salvador. Es una realidad. Muchos también miran a diferentes cosas. Brian leyó durante nuestro tiempo de adoración que hay muchos ídolos que existen en el mundo y en nuestros corazones que toman lugar en vez de mirar a Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la importancia, queremos saber, de mirar a Jesús? Bueno, vamos a hablar de la primera razón.
el primer punto para hoy, nosotros miramos a Jesús por la rebeldía del corazón humano. Miren otra vez en Números 21, capítulo 4, dice: los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom, y en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y es increíble lo que dicen, porque empiezan a decir cosas que para nosotros sabemos que es ridículo, pero dicen: ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua y estamos hartos de esta pésima comida. Obviamente podemos ver que hay algo dramático, ¿verdad?, que está ocurriendo con el pueblo de Israel. Pero cuanto más estudiaba estos breves versículos, me afirma que los israelitas no son muy diferentes de cualquier ser humano de hoy día. Es más, no sé si los conocen todos los que están aquí, quizás sí, pero posiblemente los Kardashians, ¿conocen quiénes son? Encajarían bien con los israelitas, con sus quejas. Quizás sus experiencias fueron diferentes que las nuestras. Seguro que las normas culturales eran diferentes, pero sus corazones y sus actitudes responden de la misma manera que el corazón humano responde hoy. Lo que me dice que aunque podemos tener muchas experiencias totalmente diferentes, la condición del ser humano sigue siendo la misma. ¿Y cómo sabemos esto? Pero mirando nuestro pasaje, vemos que la condición rebelde del ser humano, o el corazón del ser humano, es impaciencia. Yo no sé ustedes, pero yo soy alguien, muchas de las veces, impaciente. Y me pongo enojado cuando las cosas no van de la manera y del tiempo que yo deseo. Eso me lleva a ansiedad, me lleva a amargura. Y ahí lo podemos ver en el versículo 4, se impacientaron. También el corazón ser humano es desafiante, se dice. Defiant en English. Porque empiezan a hablar contra Moisés y contra Dios. Las cosas no están yendo de la manera que yo quiero. ¿Me escuchaste, Dios? No va de la manera que yo quiero. Desafiante. Yo no sé ustedes, pero también el corazón es irritable. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Y vamos a ver como si había pan y agua. Pero están tan irritables que están diciendo cosas que realmente no son verdad. Y yo creo que lo obvio también es ingratos con las provisiones de Dios. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Y estas son ejemplos de los frutos de nuestros corazones, que en cualquier día se producen, también en cualquier hora. No hay límite de edad. Nosotros podemos ver que los hijos nacen, los seres humanos, bebés, empiezan a demostrar estos tipos de actitudes. Y lo triste es que muchos entonces olvidan, escuchen esto, muchos de nosotros olvidamos qué significa disfrutar del momento presente con gratitud, con agradecimiento, porque nuestros corazones se han acostumbrado a ser factorías de impaciencia y ingratitud. Es una de las prisiones en cual sufrimos y vivimos dentro de nosotros mismos. Entonces lo que pasa es que nuestro corazón no sabe descansar en la adoración hacia nuestro Creador, porque el corazón humano se ha inclinado hacia ser rebelde contra Dios. Y por eso en gran parte es la razón en por qué Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos. Para los israelitas,
todo se había convertido en un problema. Y todos eran un problema. Se quejaban del camino, se quejaban de su comida, se quejan contra Moisés y contra Dios. En otras palabras, son imposibles de complacer y fáciles de ofender. ¿Cuántos conocen a alguien así? Cuando miro en el espejo. También es importante tener en cuenta todas las experiencias que recientemente tuvieron los israelitas. Era para que no se estén quejando tanto. Por ejemplo, ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Fueron testigos de la maravilla y el juicio de Dios en Egipto. Vieron el mar rojo partirse y el ejército de Egipto enemigo ahogarse. Fueron guiados en el desierto por el ángel del Señor como pilar de nube y fuego que guiaba y cuidaba del pueblo. Y la comida en cual se quejaban era el maná celestial, pan milagrosa que llovía del cielo, así como las cordonices enviadas para la provisión de carne. Dios también había provisto agua de una roca, o en otro momento milagroso, convirtió agua amarga en agua dulce y potable. Y estas son solo algunas de las cosas que mencionamos de las provisiones de Dios para ellos, que tendría que haber producido en ellos motivación para la alabanza de acción de gracias. No puedo creer todo lo que Dios está haciendo para nosotros. Pero fíjense otra vez conmigo, la soberbia. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí ni hay pan ni agua. ¿Quieren decirme que todo lo que han sido testigo, toda la provisión de Dios hasta ahora, es para que Dios nos traiga al desierto para morirnos? ¿No hay pan ni agua? Esto es cuando la falta de gratitud se convierte en irracionalidad. Esa palabra tiene sentido, ¿verdad? Irracionalidad es el mismo patrón de pensamiento engañoso que alimenta al ateísmo, por ejemplo. Es el mismo patrón de pensamiento que el Satanás mismo usa. Siempre ha obrado para que las personas dejen de confiar de Dios. Desde el principio le ha dicho a Eva, olvídate de todos los árboles que tienes aquí. Olvídate de todos los propósitos, todas las provisiones de Dios y concéntrate en ese un árbol. Ignora lo resto. Eva, ¿sabes por qué? Porque lo que Dios ha provisto no es suficiente. Es más, Dios mismo no es suficiente. Entonces come de ese árbol y vas a ver que vas a ser como Dios. Y Eva, sí, es cierto. Es cierto, voy a ser como Dios. Adán, ven. Mira este árbol. Vamos a comer de ese. No es cierto. ¿Sabes lo que es? Irracionalidad. Eso es lo que pasa en nuestros corazones. Por eso nosotros que somos predispuestos a pelear, encontraremos fallas donde no hay fallas que encontrar. Aquellos que están predispuestos a quejarse encontrarán algo para estar descontentos. Yo creo que el versículo que lo manifiesta mejor que cualquier otro es Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero esa realidad no se termina aquí, y esto nos lleva al segundo punto de nuestro sermón. ¿Por qué tendría alguien que mirar a Jesús? Bueno, dijimos por la rebeldía del corazón humano, también por la respuesta de justicia hacia el corazón humano. Punto número 2.
Los israelitas dicen, estamos hartos de esta pésima comida. Bueno, versículo 6 dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Ahora, por favor, vamos a entender este punto. Dios envió a las serpientes venenosas en juicio justo. Es lo que Dios hizo. Juicio justo. Los israelitas no le agradecieron a Dios y sus actitudes fueron blasfemas. Así que Dios soltó su juicio a través de las serpientes venenosas. Es la manera que Dios puede hacer cualquier cosa. Un centígramo, una onza de diferencia en la distancia entre la tierra y el sol y todos morimos. El Señor sostiene todo. Cada aliento que tomamos en este momento es por la gracia de Dios. Y Él puede soltar, Él puede retractar su misericordia. Y la realidad es que nosotros morimos todos. No hay nada que se puede hacer. Los israelitas no pueden correr cuando Dios manifiesta su juicio justo. No se puede correr. No hay fuerza humana para pelear las serpientes. No hay ninguna medicina especial que podría pagar ese juicio justo de Dios. Por lo tanto, solo Dios puede proporcionar un camino de salvación a través de su bondad y gracia. Y creo que una de las mejores descripciones de esto, usando las escrituras del Nuevo Testamento para ayudar a interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, es un pasaje escrito por el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 18 al 25, va a estar en la pantalla, así que lean conmigo. Dice, versículo 18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. La palabra que yo usé era irracionalidad. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. También los israelitas con el becerro de oro, es otro sermón, pero ellos hicieron eso mismo. Y en el versículo 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Ahí está soltando su juicio, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adornando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Nunca vamos a entender esta historia de la serpiente de bronce si no entendemos la profundidad multidimensional y multigeneracional de esta historia en Números 21. Que a pesar de que esta fue una experiencia relevante para los israelitas, pocos sabían ellos que a lo largo de las generaciones esta misma historia sería leída, como lo estamos haciendo hoy, para mostrarnos a nosotros que nosotros
somos los israelitas en esta historia. Y aunque no hemos sido literalmente mordidos mortalmente por serpientes venenosas, la naturaleza misma de quienes somos está mordida mortalmente por el veneno del pecado. Ahí está el retrato, ahí está la comparación. Es el pecado en cual nos lleva a una esclavitud de impaciencia, de irritabilidad, de ingratitud. Es porque somos de la manera que somos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que también nos dará nuestra mayor experiencia de libertad en nuestras vidas. ¿Me escucharon? Nosotros somos esclavos del veneno del pecado. Producen frutos de cosas que están contra Dios, contra nosotros, contra los que nos rodean. Pero este tercer punto es nuestra mayor experiencia de libertad en nuestras vidas, y es el reconocimiento del corazón humano. Reconocimiento. Dice el versículo 7, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Reconozco. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. El reconocimiento nos lleva a realizar quiénes realmente somos. En el mundo nosotros recibimos mensajes que nos dicen cosas sobre quiénes somos que no son realidades. Y es un mensaje que siempre tiene que ser repetida tan y otra vez, porque en la raíz del mensaje va en contra de quién realmente somos en nuestros corazones. Quiere decir que el reconocimiento nos lleva a realizar quiénes realmente somos y que siempre necesitamos a un Salvador. Siempre. Podemos tener muchos problemas en este mundo, ¿no es cierto? Pero escúcheme bien. Mi problema número uno es la condición de mi propio corazón. Es poder decir con libertad en Cristo, estaba equivocado. Ahí donde se encuentra la libertad. Yo estaba equivocado. Mi actitud necesita cambiar. He pecado. Soy pecador. No sé si ustedes toman eso como práctica, pero por ejemplo yo puedo decir como papá, una experiencia más poderosa que cualquier otra cosa que puedo hacer es conociéndome a mí mismo, es sentarme con uno de mis hijos y decirles, yo me equivoqué, yo he pecado. Por eso puedo libremente reconocer que necesito un poder externo para sacarme de la condición esclavizadora de mi propio corazón, que es punto número uno, y más allá para salvarme del juicio de Dios hacia mi corazón, punto número dos. La mayor experiencia poderosa de la libertad para todo ser humano es cuando libremente reconozco que es hora que yo cambie. Señor, me rindo, cambia mi corazón. He terminado de fingir, yo reconozco realmente, ahora, en este momento. Yo creo que entonces el fruto de esa actitud es lo que podemos leer en otro pasaje, dice en Hechos 3, 19 y 20. Y dice, por tanto, para que sean borrados de sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Yo no sé si ustedes sentados aquí pueden también reconocer lo mismo. Yo sí lo puedo. Yo soy el primero que necesita tiempo de descanso. Yo busco tiempos de descanso.
Y muchas de las veces no los encuentro. Porque solo Jesús, a través de mi reconocimiento, lo puede proveer. El cual nos lleva al cuarto y último punto para nosotros. ¿Por qué alguien tendría que mirar a Jesús? Bueno, dijimos número 1, porque sí existe una rebeldía del corazón humano. Punto número 2, porque hay respuesta de juicio hacia el corazón humano. Y número 3, pero puede haber reconocimiento del corazón humano, ¿pero para qué? Para número 4, nuestro último punto, para la recepción de gracia en el corazón humano. Miren conmigo al versículo 8, para terminar, dice, y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Para los que no saben, esta misma serpiente es la imagen que vemos en los hospitales y en los centros de atención. Pero mencionamos al principio del pasaje que hay otro pasaje paralelo en Juan capítulo 3, ¿verdad? Que dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahora, quiero que miren conmigo algunas observaciones comparando estos dos pasajes, uno que está hablando de una serpiente y otro que está hablando de Jesús. Primeramente, note que la serpiente en el palo no es, o en el asa, no es preventiva. ¿Lo ven, verdad? Los israelitas todavía están siendo mordidos por las víboras venenosas. Quiere decir que cuando alzan a la serpiente de bronce, no quiere decir que ahora van a terminar las serpientes de morderlos. También note la realidad extraña que Jesús se compara a una serpiente maldita. ¿Por qué? Las serpientes realmente son malditas para los israelitas. ¿Por qué Dios utiliza la misma imagen de su propio juicio? ¿Por qué no una imagen alternativa que representa a Jesús más adecuadamente? ¿Por qué no una abeja? ¿Verdad? Una abeja representa a Jesús. Y ellos sacrificaban a ovejas. ¿Por qué no un león? Jesús es el león de Judá. ¿Por qué una serpiente? Porque Jesús en la cruz es una imagen del juicio y la maldición que me pertenecía a mí, pero que está sobre él. Un versículo que no está en la pantalla, pero que representa esto, 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiríamos la justicia de Dios. Este es el retrato principal de Jesucristo en toda la historia. Jesús se hizo maldición, o Jesús es una serpiente mientras colgaba en la cruz. Observación número 3. Dios no quita las serpientes, aunque fue lo que pidieron los israelitas. ¿Pueden ver eso? Los israelitas le pidieron a Moisés, ruégale al Señor que nos quite las serpientes. Pero Jesús no quita las serpientes, o Dios no quita las serpientes. Las serpientes continúan mordiendo, lo que me dice que Dios no eliminará nuestros problemas. Él usa nuestros problemas para algo, tiene un propósito. Otra vez en el versículo 7 dice que otra vez que Dios les rogaron al Señor que nos quite esas serpientes y Moisés intercedió por el pueblo, pero la contesta de Dios a la petición de sus ruegos es: no voy a quitar las serpientes, voy a proveer otra cosa. Esto es un ejemplo
de cómo Dios no siempre responde a nuestras peticiones de oraciones de acuerdo a nuestras voluntades. Pero Él sí responde siempre con la provisión de algo mejor. Él provee a Jesús, su promesa. Dios no siempre eliminará algo que no nos gusta de nuestras vidas, porque Dios sabe que si Él quita las serpientes, entonces pensarían que la solución para ellos, para sus corazones, es la ausencia de los problemas. Pero después, como seres humanos que somos, encontraríamos a otro problema. Por eso la solución de nuestro corazón y alma no es la ausencia de un problema, pero es la presencia de Jesús para sobre cualquier problema. Y la motivación, la aplicación es que hagamos algo. Es la observación número 4. Note que la única cosa que los israelitas tenían que hacer para ser salvos del juicio de Dios era mirar a la provisión de la salvación de Dios. Este es el único punto de aplicación para todos nosotros hoy en esta mañana. Es mirar. Mirar. Todo lo que tenían que hacer es mirar a la serpiente. Y ahí es donde encontraban la gracia o la libertad de los problemas que los rodeaban. Y yo pienso que en la conversación de Jesús con Nicodemo, que habíamos leído en Juan capítulo 3, eso era lo único que Jesús quería que Nicodemo hiciera. Que simplemente mire a Jesús para su libertad y salvación. Nicodemo era un hombre religioso, él podría haber hecho miles de cosas. Y lo único que Jesús quería que haga es que mire. Y hay tantos que no saben lo que significa creer en Jesús porque no se dan cuenta que creer en Él es simplemente mirarlo a Él. Pon tus ojos en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a Jesús? Algunos miran más a sus rituales. Muchos de nosotros entramos hoy a este culto de adoración porque es lo que hacemos todos los domingos y gracias por los que están aquí, son fieles de estar en la iglesia hoy con nosotros. Pero podemos estar presentes en este lugar y no mirarlo a Jesús. Algunos miran más a las preocupaciones de la vida. Todos somos, eso es nuestro corazón, nos enfocamos en todo lo demás. Y algunos miran más a la forma en que sirven. Mi manera de servir es lo que me afirma a mí, aún en el servicio en la iglesia. Pero hoy el llamado es quitar nuestros ojos de cualquier otra cosa y mirar hacia el valor más alto en el universo. Es mirar a Jesús. Mirar a Jesús cuando estamos enfocados en nuestras finanzas. Mirar a Jesús cuando no estamos contentos en una situación. Mirar a Jesús cuando Dios no nos ha contestado una oración de la manera que nosotros queríamos. Y todo el tiempo Él no nos está quitando las serpientes, pero todo el tiempo está proveyendo a Jesús. Y la aplicación, el ánimo para ustedes es que pongamos nuestros ojos, quitemos nuestros ojos de eso y lo pongamos en Jesús. Quiero terminar y voy a pedir que suban los de la alabanza y adoración. Voy a terminar con una historia, después vamos a celebrar la Santa Cena juntos. Es un acto de fe que hacemos para también mirar a quién es Jesús hacia nosotros. Y es una historia que quiero leer y con eso terminamos. Es de una experiencia de conversión que tuvo Charles Spurgeon. No sé si lo conocen, pero es uno de mis predicadores favoritos. Se llamaba Príncipe de los Predicadores. Y esto ocurrió en el 6 de enero del 1850, donde Charles Spurgeon a los 15 años caminaba a la iglesia con dificultad.
hacia Hyde Hill en Colchester, Inglaterra. Cuando la nieve le impidió ir más lejos, dobló la esquina y se dirigió hacia una pequeña iglesia metodista primitiva que estaba en la esquina de la calle. Y ahí él se dice, cuando él escribe esta experiencia, dice: a veces pienso que podría haber estado en la oscuridad y la desesperación hoy mismo si no hubiera sido por la bondad de Dios al enviar una tormenta de nieve un domingo por la mañana cuando iba a una iglesia de culto. Cuando no pude ir más lejos, terminé en una pequeña capilla metodista. En esa capilla puede ver que había una docena o 15 personas. El ministro no vino esa mañana por la nieve, supongo, así que un pobre hombre, un zapatero, un sastre o algo por el estilo, subió al púlpito para predicar. Se vio obligado a atenerse a su texto por la sencilla razón de que no tenía más nada que decir. El texto era: mira hacia mí y sé salvo todos los extremos de la tierra, que es Isaías 45:22. Ni siquiera pronunció las palabras correctamente, igual que yo esta mañana. Pero eso no importaba, porque hubo un atisbo de esperanza para mí en el texto. Comenzó así el sermón: mis queridos hermanos, este es un texto muy simple. Dice: mira. Ahora, eso no requiere mucho esfuerzo. No estoy levantando tu pie o tu dedo. Es simplemente mirar. Un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Puede ser el tonto más grande y sin embargo puedes mirar. Un hombre no necesita valer 1000 al año para mirar. Cualquiera puede mirar. Un niño puede mirar. Pero esto es lo que dice el texto más allá. Dice: mira hacia mí. ¡Ay!, dijo el hombre en su amplio vocabulario. Muchos de ustedes se miran a sí mismos. No sirve mirar allí, nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Entonces el buen hombre siguió en su texto de esta manera y dijo: mira, estoy sudando gotas de sangre. Mira, estoy colgado en la cruz. Mira, estoy muerto y enterrado. Mira, he resucitado. Mira, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, mira hacia mí, mira hacia mí. Cuando llegó a su capacidad del sermón, que no fueron más de 10 minutos, luego el hombre se dirigió hacia mí y me atrevo a decir, con tan pocos presentes, sabiendo que era un extraño en el público: joven, te ves muy miserable. Bueno, tenía razón, pero no había estado acostumbrado a tener comentarios sobre mi apariencia personal desde el púlpito antes. Sin embargo, fue un buen golpe contra mi alma. Joven, te ves muy miserable y siempre serás miserable, miserable en la vida y miserable en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento, serás salvo. Luego gritó como solo un metodista primitivo puede: joven, mira a Jesucristo. Fue allí en ese instante que la nube se había ido, la oscuridad se había alejado, y en ese momento vi el sol, y podría haber subido en ese momento para cantar con todo entusiasmo de la sangre preciosa de Cristo. Es decirles que quisiera decir a todos, hermanos y hermanas, miren a Jesús. Miremos todos a Jesús. Y en cualquier situación, siempre somos salvos. Amén. Oremos.